Forma polar y exponencial de un número complejo. El argumento de un número complejo z dado por a más bi, representado en esta figura, es el ángulo θ medido con respecto al eje x positivo en sentido contrario a las manecillas de reloj. Es decir, si trazamos esta línea que contiene al número complejo z, el argumento es este ángulo que ustedes ven aquí, es una letra griega llamada θ, y es el ángulo de inclinación que comienza a partir del eje x positivo hacia la recta que contiene a este punto. Bueno, lo podemos calcular en grados. La definición o la simbología del argumento se puede escribir así: arc de z, esto es igual a θ, que es el ángulo. Bueno, lo podemos calcular como tangente inversa de la parte imaginaria, esta parte imaginaria, sobre la parte real. También lo podemos calcular como 180 grados más tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Noten que aquí no estoy incluyendo la unidad imaginaria, que es i, solamente estoy colocando la parte real y la parte imaginaria. Y podemos tener también esta otra fórmula, que es 360 grados más tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Esta tangente inversa se puede encontrar fácilmente en la calculadora. También es llamado arco tangente. Bueno, esto es si queremos calcular el ángulo en grados, o si se quiere calcular ese argumento en radianes, como en algunas ocasiones se utiliza. Bueno, podemos utilizar la misma fórmula. Observen que el argumento de z, definido por este símbolo, sería tangente inversa de b sobre a, que es este mismo resultado. Como ustedes pueden ver, solamente que este ángulo está dando en grados y este ángulo va a estar dando en radianes. Estas dos fórmulas lo vamos a utilizar siempre y cuando este punto z a más bi lo encontremos en el primer cuadrante. Para utilizar esta otra fórmula en radianes, este 180 grados se convierte en pi. La fórmula es algo parecido, solamente que esta fórmula la vamos a utilizar siempre y cuando el número complejo esté en el segundo o en el tercer cuadrante. Y esta otra fórmula, al sustituir 360 grados por 2pi, noten que es la misma fórmula, solamente que se está convirtiendo 360 grados en radianes, que es 2pi, y estas dos fórmulas las vamos a utilizar si el punto está en el cuarto cuadrante. Bueno, la forma polar de z, si tenemos un número complejo a más bi, este número puede ser expresado en su forma polar en términos de r es el módulo y θ es el argumento de z, o el ángulo. Entonces la forma polar se escribe de esta manera: z igual a la parte real más la parte imaginaria i. Lo podemos escribir de esta forma, como r coseno de θ más r seno de θ, y al final colocamos la unidad imaginaria. Esa sería la parte real y esa sería la parte imaginaria. O también lo podemos escribir de esta manera, dejando r fuera y multiplicarlo por el coseno de θ más seno de θ, y cualquiera de estas dos maneras significa la forma polar de este número complejo. Bueno, como primer ejemplo vamos a escribir este número complejo 2 más 2i en su forma polar. Lo primero que vamos a hacer es calcular el módulo de este número complejo. Recuerden que el módulo en este caso es r. Vamos a redefinirlo como r, que es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Estos dos números, y al simplificar tenemos como resultado raíz de 8. Posteriormente vamos a calcular el argumento. Para calcular el argumento lo único que tenemos que hacer, no se necesita ser tan exacto en esta parte. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un plano cartesiano aunque sea pequeño, y lo único que vamos a hacer es ubicar el punto 2 más 2i en el plano cartesiano. Entonces aquí pueden notar que tengo el número complejo 2 más 2i, y así que su ángulo de inclinación o su argumento sería este que ustedes observan. Y como pueden notar, este punto 2 más 2i está en el primer cuadrante. Eso quiere decir que la fórmula que vamos a utilizar es esta, la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. En este caso la parte imaginaria y la parte real son lo mismo, nos quedaría 2 medios. Simplificamos, tendríamos la tangente inversa de 1, y la tangente inversa de 1 es igual a 45 grados. Así que nuestro argumento de este número complejo es 45 grados. Y una vez que tenemos estos dos datos, lo único que hacemos es sustituir en la forma polar
la forma polar es esta, así que el número complejo z igual a 2 más 2i es exactamente lo mismo que r, que en este caso r es raíz de 8, y entre corchetes podemos colocar el coseno de 45 grados más el seno de 45 grados, y hay que respetar siempre este orden. Primero se sustituye en el coseno y posteriormente en el seno. Noten que el ángulo es el mismo tanto para el coseno como para el seno. No olvidemos la unidad imaginaria. Como segundo ejemplo, si tenemos este número complejo z igual a menos 4 menos 2i en su forma polar, lo primero que hacemos nuevamente, calculamos el módulo, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado dentro de la raíz cuadrada. Al simplificar tendríamos la raíz de 20. Luego el argumento, bueno, ubicamos primero el punto del número complejo en el plano cartesiano y vemos que este menos 4 menos 2i, menos 4 en el eje x y menos 2 en el eje y, lo estamos dibujando en el tercer cuadrante. Eso quiere decir que la fórmula que vamos a utilizar es θ igual a 180 grados más tangente inversa de la parte imaginaria, que es menos 2, entre la parte real, que es menos 4. Podemos simplificar menos 2 sobre menos 4, nos quedaría un medio. Colocamos este valor en nuestra calculadora, todos estos datos en nuestra calculadora, 180 grados más tangente inversa de un medio, y esto nos va a dar como resultado 206.56 grados. Hay que tener cuidado al momento de sustituir en la calculadora, ya que un ángulo se puede manejar en grados o se puede manejar en radianes. Si su calculadora tiene una letra R en la parte superior de la pantalla, bueno, hay que modificarlos a la letra D, que significa grados en la calculadora que se esté utilizando. Bueno, y una vez que ya tenemos estos valores, noten que aquí no me dio un valor exacto el ángulo o el argumento, coloqué una aproximación 200.56 grados, así que al momento de colocarlo en la forma polar, el número complejo z menos 4 menos 2i, sustituimos la r, que sería raíz de 20, por el coseno del ángulo, que en este caso es 206.56 grados, más el seno de 206.56 grados, y al final colocamos la unidad imaginaria. Entonces, escribir la forma polar en realidad se hacen estos dos pasos para poder obtener su forma polar. Bueno, la función exponencial de un número complejo lo podemos definir como estas dos expresiones. Si tenemos la exponencial de θ, aquí θ es una constante, por i, esta es la unidad imaginaria, bueno, esa exponencial compleja θi se define como el coseno de θ más el seno de θi, y la exponencial de menos θi aquí se define como coseno de θ menos seno de θi. Esta función se obtiene aplicando un tema de cálculo diferencial o cálculo integral llamada series de Taylor. Bueno, aquí noten la diferencia. Si aquí el valor que está al lado de la i es positivo, aquí sigue siendo positivo. Bueno, se suman estos dos términos, pero si aquí tenemos como coeficiente a un número negativo, estos dos términos se restan. Noten que el único signo que se cambia es el de la parte imaginaria solamente. Bueno, así que para todo número real θ se conoce, estas dos fórmulas se conocen como la fórmula de Euler. Esta fórmula permite expresar la forma polar de un número complejo de la siguiente manera. Bueno, aquí noten que esta era la definición de la forma polar de un número complejo, pero conociendo estos datos, el coseno de θ más el seno de θi, entonces lo podemos reescribir como la exponencial de θi, es decir, del ángulo multiplicado por la i, y no olvidemos colocar la r al inicio. Esto sería la fórmula de expresar en términos de Euler este número complejo o la forma polar. Bueno, vamos a ver este ejemplo de cómo evaluar este número complejo z en la exponencial. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir e a la z es igual a e a la 2 más 5i. Estoy sustituyendo lo que va a la z. Aplico las propiedades de las exponenciales, es decir, puedo separar a través de un producto la exponencial de 2 por la exponencial de 5i. La exponencial de 2 es una constante,
así que lo dejamos igual, y la exponencial de 5i, como ustedes pueden ver, el número que está al lado de la i es un valor positivo, así que aplicaría esta fórmula, lo que me quedaría el coseno de 5 más el seno de 5i. Y esta exponencial de 2, bueno, si queremos evaluarlo, podemos multiplicar esta exponencial de 2 por el coseno de 5 y la exponencial de 2 por el seno de 5 y nos quedaría de esta manera. Podemos evaluar en la calculadora, este es un número real. La exponencial de 2 por el coseno de 5 pueden comprobar que da 2.09 y la exponencial de 2 por el seno de 5 da como resultado menos 7.01 y hay que colocar la unidad imaginaria. Como segundo ejemplo, si queremos evaluar ahora este número z3 menos 6i en la exponencial de z, bueno, hacemos el procedimiento anterior, es de manera similar, sustituimos lo que vale la z, aplicamos las propiedades de las exponenciales, que es separarlo en dos factores, la exponencial de 3 por la exponencial de menos 6, pero ahora observen que el valor que está al lado de la i es un número negativo, así que vamos a aplicar esta segunda fórmula. Así que aplicamos la fórmula y aquí tendríamos coseno de 6, pero como tenemos un coeficiente negativo, entonces reemplazamos el positivo por el negativo, nos quedaría menos seno de 6 y todo estos dos términos se multiplican por la exponencial de 3. Al hacerlo nos quedarían estos dos términos, exponencial de 3 por coseno de 6 menos la exponencial de 3 por el seno de 6. Así que al evaluarlos en la calculadora nos pueden observar ustedes que nos dan estos valores decimales, que sería la exponencial de este número complejo. Bueno, no olvidemos que z lo podemos escribir también como en la fórmula de Euler como re a la teta i, que es el siguiente ejemplo. Vamos a escribir z menos 4 más 8i en la fórmula de Euler o utilizando la fórmula de Euler. Lo primero que hacemos es calcular el módulo de este número complejo, es decir, vamos a convertirlo en su forma polar primero. Calculamos el módulo, que ya sabemos que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria. Esto nos daría la raíz de 180. Luego calculamos el argumento, que en este caso menos 4 más 8i lo podemos encontrar en el segundo cuadrante. Eso quiere decir que la fórmula estaría dado de esta manera: 180 grados más tangente inversa de menos 8 cuartos, lo que es lo mismo que esta expresión, y al aplicarlo en la calculadora nos daría como resultado 116.56 grados. Escribimos la fórmula de Euler primero escribiendo la forma polar. Recuerden que primero es r, luego el coseno del ángulo más el seno del ángulo i. Esa sería la forma polar, y una vez que ya lo tenemos escrito de esta forma, lo que vamos a hacer es escribirlo en la fórmula de Euler, que sería dejar la r tal y como está, que sería raíz de 80, y el coseno de este ángulo más el seno de este ángulo i es exactamente lo mismo que escribirlo como fórmula de Euler, que sería la exponencial de 116.56i.